Hola, muy buenas noches. Bienvenidos al módulo de recuperación del módulo 3. En este caso, vamos a hablar acerca de algunos temas importantes que se vieron durante este módulo. Mi nombre es Adalberto Guerrero Cabrera y en este instante, bueno, quienes se vayan integrando a esta plática, vamos a comenzar algunas situaciones en cuanto a lo que vamos a ver durante esta semana y media, en la que ustedes van a tener que entregar sus trabajos diversos, en este caso relacionados con el proyecto integrador y otras actividades que quedan pendientes para que ustedes puedan acreditar. Les recuerdo que tienen ustedes nada más, en este caso, la semana que empezó el día lunes, que fue 12 de octubre, si no recuerdo, y después de este 12 de octubre, bueno, hasta el 23 de octubre como máximo para entregar. Entonces les pide, por favor, que sean puntuales, que revisen los recursos que tenemos ahí a la mano, y pues de alguna manera esto nos va a ayudar a salir, a terminar nuestros trabajos y poder dar un poquito más de esfuerzo para seguir trabajando, ¿ok? Bien, entonces esto quedará como grabación para que ustedes lo puedan revisar en el tiempo que tengan suficiente y se integren con esta parte para hacer su trabajo final. Bien, entonces voy a compartir con ustedes pantalla para que ustedes lo vean y revisen ustedes esta información que les va a ser muy útil. En este momento, les decía, aquí está mi nombre, sesión síncrona del módulo 3 de recuperación. Hoy empezó este 14 de octubre, empezamos ahorita a las 8 de la noche. Bien, ¿cuál sería nuestro propósito de este módulo? Bueno, pues fortalecer pues, los aprendizajes que adquirieron durante las 3 semanas precisamente de este mismo módulo, y será necesario que repasen cada una de las actividades de las unidades anteriores también. Y al final, el proyecto integrador. Entonces, ya les decía, se requiere como mínimo de calificación el 60%. Bueno, entre los temas que vamos a manejar, bueno, ahí ustedes tienen que empezar a hacer síntesis, van a empezar a hacer lo que es la revisión de lectura, empezar a ver algunos temas importantes. En este caso se refiere a la cuestión de cómo sacar las ideas principales de un texto, hacer el subrayado correcto y realizar la síntesis y la extracción de esas ideas para entregar ya sea un resumen, una paráfrasis, y en este caso, pues las reseñas que ustedes tienen que elaborar incluso en el proyecto final. Entonces ahí sí les voy a pedir que todos tengan esa posibilidad, tienen la posibilidad entonces de repasar estos temas. Vamos a hacerlo. Bien. Por otra parte, bueno, hay que tomar en cuenta, les decía, las ideas principales, que son extraer lo más importante, lo más destacado de la lectura. Por párrafo sería mucho mejor que lo hicieran. Es una técnica bastante, bastante utilizada en muchos niveles de escolares. Aquí en Prepa Línea, bueno, se recomienda que hagamos esta parte importante. Y también en este sentido, pues las ideas secundarias, también mantenerlas de alguna manera, pues, como parte complementaria, digamos, en cada párrafo subrayan también las ideas secundarias para fortalecer esas ideas principales y finalmente ya condensar toda esta información y poderla pasar al escrito. Y las claves, las palabras claves también, que es importante que también las subrayen, y si tienen alguna duda con respecto a esto, pues se tendrán que buscar en diferentes fuentes como los diccionarios, enciclopedias y algunas páginas de internet que nos pueden ayudar a comprender esta terminología. Bien, entonces de alguna manera también se va a hablar mucho de la intención comunicativa en los textos. También es importante que lo consideren. Lo que se pretende dar aquí es el uso de la lengua, es decir, que a través de lo que dice el autor, cuál es la intención de su escrito. Por ejemplo, en este caso puede ser que nos trate de buscar la intención de exponer un tema, de ayudarnos a hacer alguna reflexión, de ayudarnos, incluso hasta poner también el aspecto de entretenernos. Y esto nos va a llevar a que cada uno de nosotros pues entendamos cuál es cada uno de ese propósito, esa intención. Ya sea de escribir, narrar, argumentar, explicar o exponer.
Bien, los tipos de texto, pues ustedes ya los manejaron también. Se manejan los diferentes tipos de texto en este módulo, de los informativos, los positivos, los instruccionales, que nos orientan sobre algún método. Los textos narrativos, les comentaba hace un momento, como los textos literarios, que nos narran hechos o momentos importantes, con el uso de personajes, de ambientes, de tiempo, de época. Eso también es necesario que lo vayamos analizando. Los textos descriptivos también pues tienen una parte importante en nuestro trabajo aquí en Prepa en Línea, porque también nos ayudan a explicarnos cuál es la estructura de ese texto, la estructura de ciertos elementos, de un objeto, por ejemplo, de un ambiente, y más, por ejemplo, en este caso ahorita de la ciencia, nos describen cómo se lleva a cabo un procedimiento. Entonces, eso también es muy relevante. Y los argumentativos que nos dan una opinión o nos ofrecen un punto de vista acerca de lo que nosotros opinamos o queremos argumentar en ese momento. Argumentar significa cuando usamos un punto de vista sobre un tema específico y proponemos una tesis, proponemos una serie de preguntas y estas preguntas formulan efectivamente un conjunto de ideas para al final poder esclarecer y hacer una reflexión a favor o ya sea en contra del tema que estamos trabajando. Entonces, necesario que también revisen este aspecto de los tipos de textos, los podamos identificar y diferenciar cada uno de ellos. Bueno, y entrando en lo que serían las demás unidades, en unidad 2, en unidad 3, hablando del aspecto ya de la ciencia, conocimiento científico, si de alguna manera, cómo está constituido ese conocimiento científico, pues aquí no lo muestran. Y son características importantes, los conocimientos o saberes que nos pueden ayudar en nuestra vida cotidiana y de alguna manera se tienen que transmitir de manera objetiva. Entonces, una de las características es que la ciencia tiene que ser sistemática, tiene que ser universal, es decir, lleva un sistema y un procedimiento metódico. Ajá. Tiene que ser universal porque hay que recordar que la ciencia en todas partes del mundo, los mismos conceptos, las mismas ideas o teorías son las mismas, son idénticas. El aspecto de la crítica también que se tiene que hacer sobre la ciencia, sobre los descubrimientos, sobre sus teorías, sobre cómo se expone un tema, todo se lleva a cabo a partir de un análisis muy bien fundamentado. Comunicativa también, porque de alguna manera también los textos, los medios, los ensayos, los escritos que estamos trabajando, estos textos de divulgación científica nos ayudan a entender un poco más sobre la ciencia, no la divulgan, nos ayudan a entender un poco más de lo que se trata y cuál es el asunto principal. Y eso nos permite conocer muchos aspectos en diferentes áreas de la ciencia. Sistemático, les he comentado, bueno, sistemático se repite aquí, bueno, es lo mismo que es una metodología a través de un proceso, a través de una prueba, a través de una teoría, y hay que comprobarse también. Tiene que ser verificable porque de alguna manera todo el tiempo se tiene que ser válida, de alguna manera se tiene que haber un proceso en el cual la gente debe estar consciente de que es importante, que está en todo momento y que a base de pruebas, a base de estas experiencias, de estos métodos experimentales, se puede volver a replantear esa situación y reformular efectivamente, porque ese es uno de los objetivos de la ciencia, ¿no? Que se puede transformar y puede ser modificable en muchos sentidos. Racional, porque pues se lleva a cabo sobre el pensamiento científico, sobre la ciencia exacta, sobre los conceptos, y objetiva porque se define efectivamente con conceptos unívocos o directos. ¿Sí? Entonces, esto nos va a permitir pues trabajar de manera conjunta para encontrar en un texto científico estos elementos que ustedes van a analizar más adelante en su proyecto integrador. Y bien, también tenemos ahí lo que se refiere a la cuestión de los procesos y leyes que regulan la ciencia. Ustedes saben, por ejemplo, ahorita que se manejó mucho lo que era la naturaleza, con algunos textos que se manejaban sobre el medio ambiente. La historia también tiene mucho que ver. Esa es otra cuestión que queremos también comentar, que tanto la ciencia como la ciencia científica, las ciencias experimentales, tienen mucha relación con las ciencias sociales. Y aquí es una manera de que lo vamos a trabajar durante este último proyecto que ustedes van a entregar y en las actividades que se están pidiendo con esa relación, ¿no? Que relacionamos, por ejemplo, la ciencia de un asunto histórico a un asunto ya más científico. Bueno, por otra parte también la globalización y la multiculturalidad se llevan a cabo en un proceso muy importante.
¿Por qué? Porque de alguna manera, si ustedes recuerdan, la globalización permite ese desarrollo de todo tipo, tanto científico como social. Y la multiculturalidad es lo que también nos lleva a entenderlo de manera diversa, desde varios aspectos sociales. Es decir, desde aspectos étnicos, de cultura, de religión, de costumbres, ¿sí? Que de alguna manera se tienen que intercalar en toda esta información. Y es lo que vamos a estar trabajando. Sí, de hecho, los últimos dos textos que se manejan sobre la ciencia se van a enfocar precisamente con la cuestión social, ¿no? También con algunos temas sociales que son muy importantes. Entonces, la globalización pues, es parte de esto, de una revolución tecnológica que ha habido durante muchos años y también implica tanto una cuestión de aceptar a la gente, de aceptar sus hechos, todos estos fenómenos sociales que ocurren y compartir esas partes importantes, como el caso de la ciencia. ¿Sí? Entonces, estos dos aspectos, estos dos términos, hay que tomarlos en cuenta y de hecho, pues ahí ya se han estado trabajando en algunas lecturas y en el proyecto final también se van a considerar de manera importante. Bien. Las ciencias sociales, pues también es parte de lo que se habla aquí en el módulo, de lo que se toma en cuenta y se considera mucho este aspecto, porque pues, las ciencias sociales nos permiten convivir, establecer ciertos elementos importantes en nuestro ir y venir de todos los días, en nuestro contexto local, como puede ser el contexto de un país. Entonces, las ciencias sociales, como en este caso la antropología, la sociología, la historia, el derecho, pues tienen mucho que ver también con esta cuestión de nuestra forma de expresión humana. Entonces, ahí sí es conveniente que las revisen, que veamos cuáles son las características de cada una de ellas y pues las relacionemos principalmente con el trabajo final también que se habla precisamente de la violencia de las mujeres, sobre las mujeres, y se tiene que retomar ciertos hechos importantes. Entonces, hay que considerar estos aspectos también de las ciencias sociales. Bueno, entonces de alguna manera esto es lo que yo quiero rescatar de forma sintetizada durante este módulo. Si tienen alguna duda o comentario, tienen ustedes ahí la plataforma, tienen ustedes el correo, el mensajero para que ustedes puedan enviar la información que se requiera. Tenemos ahí también recursos, les decía, para que podamos consultar lo más relevante. Revisen, por favor, la bibliografía que se encuentra en la mano. Y finalmente, bueno, pues el proyecto integrador, que sería la parte más fundamental de este módulo, como todos han sido en prepa en línea, cómo se va a llevar a cabo y qué es lo que tienen que realizar. Si en estos momentos ahorita les voy a compartir también el formato y darles algunas recomendaciones para que elaboren este proyecto integrador y pues lo entreguen porque es parte de, les decía, de una consolidación de todo lo que han aprendido en estas semanas. Entonces, en unos momentos voy a hacer voy a compartir con ustedes esta parte de la cual ustedes van a poder elaborar el proyecto y bueno, pues de alguna forma les va a permitir pues trabajarlo de manera completa. Recuerden, tienen que hacer su proyecto en el formato que se pide aquí, que lo tenemos, para que ustedes lo puedan ir ya observando. El título del proyecto integrado es una visión más completa de la realidad. Y bueno, en este caso hay que realizar lecturas de dos textos muy importantes, ¿sí? Que son relacionados precisamente con la violencia de las mujeres, ¿sí? Y esto tiene que estar relacionado inmediatamente con las preguntas que se presentan aquí. Una vez que ustedes bajan esas lecturas que están en esta parte, una habla acerca de la violencia contra las mujeres en México a través de la historia, y los rostros de la violencia son estos dos textos que ustedes van a tener que leer y presentar entonces esta información que se les pide. Bueno, en la primera parte, las dos preguntas que vienen aquí, tendrán ustedes que responder primero en el número 1, ¿qué es la violencia? En los dos párrafos, les recomiendo que lo hagan de esa manera. Pero en este caso va a ser la violencia, ¿qué saben sobre la violencia? Pero lo que ustedes han aprendido, ustedes lo que han visto en los medios, han visto escuchado en algún lugar o han compartido con alguna otra experiencia de este tipo, ¿no? Entonces, aquí van a tener que explicarlo de manera breve, pero muy objetiva.
En la siguiente parte, pues se despide también que ustedes mencionen cómo adquirieron estos conocimientos, y aquí les pongo que puede ser a través de una plática de familiares, les decía, de amigos, de medios de comunicación, de experiencias personales. Pero hay que justificarlo bien, ¿no? Hay que hacer una justificación que sea clara, y así de esa manera, pues tenemos un panorama mucho más completo. Entonces, decir, bueno, pues yo aprendí de la violencia y de este problema, de esta situación, a través de los medios de comunicación, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto decir por qué, la razón de los cuales y qué fue lo que ustedes observaron. Bueno, entonces, una vez que hacen la lectura de estos dos textos, tenemos el siguiente cuadro, el número 3, donde ustedes van a analizar las dos lecturas. Aquí están los dos textos que acabo de mencionar. Van a mencionar la intención, en este caso, cuál es el propósito de la lectura. ¿Sí? Y aquí tiene que ver precisamente el autor. De alguna manera, ¿qué es lo que quiere decirnos el autor? Si nos quiere explicar algo, si nos quiere demostrar alguna situación científica, o en algún sentido, aquí nos tenemos que explicar, ¿sí? ¿Cuál es la intención? ¿Sí? Exponer, argumentar, describir, etc. La siguiente pregunta dice, ¿desde qué ciencia o disciplina se aborda el tema? Y hay que justificar también la respuesta. Acuérdense que hay varias disciplinas, ciencias, en este caso puede ser ciencias sociales o ciencias en el aspecto científico, ¿no? Científico, experimentales pueden ser, ¿sí? En este caso, pues puede ser en el sentido de la biología, por ejemplo, en el aspecto antropológico, en el aspecto histórico. Entonces, hay que ubicar bien estas lecturas y decir, bueno, pues esta lectura nos ubica en la ciencia social por esta razón, ¿no? ¿Sí? Si es antropología, porque nos describe históricamente cómo la mujer desde tiempos ancestrales hasta la fecha ha sufrido violencia de todo tipo. ¿Sí? Entonces, hay que describir las ciencias sociales o experimentales. ¿Sí? Ok. De la siguiente parte nos menciona en la siguiente columna características del conocimiento científico que tienen los textos. Es decir, aquí les acabo de mencionar hace un momento en la presentación qué tipo de características tiene la ciencia. Si es sistemática, ¿por qué razones? ¿Sí? Entonces, si se lleva a cabo a través de un método, pues hay que decir cuál es ese método de investigación, si es objetiva, si es verificable, si es objetiva, verificable, comprobable, en este caso. Ustedes tienen que anotar aquí el tipo de ciencia, la característica, perdón, de la ciencia en la cual nos estamos refiriendo. Y de esa manera, pues ya podemos entonces justificar por qué razones es sistemática, por qué razones es verificable, por qué razones es objetiva, ¿sí? Entonces, todo esto ustedes lo van a tener que desarrollar en las dos lecturas, tanto la violencia en las mujeres en México como los rostros de la violencia, que son textos muy similares, pero se abordan de manera diferente. La temática, pues obviamente es la misma, pero ustedes van a tener que diferenciar esos aspectos. En el siguiente cuadro, en el número 4, se nos menciona 3 elementos que estamos trabajando ahorita: globalización, multiculturalidad e información en Internet. Entonces, en estos 3 elementos que tenemos, ustedes me van a escribir qué fomenta o qué provoca, qué aspectos provocan la violencia, por ejemplo, en la globalización, ¿sí? Y que lo combate, o sea, que de alguna manera, de qué forma podemos evitar la violencia a nivel global. ¿Sí? Entonces, que se entienda, una cosa es fomentarla y otra cosa es combatirla. ¿Sí? Entonces, son dos aspectos que de alguna manera se van a tomar en cuenta. Ahora, en la multiculturalidad lo mismo. Tenemos que ver, bueno, multicultural significa que tenemos diferentes formas de pensamiento, costumbres, religiones, es decir, tenemos una diversidad de pensamientos, por ejemplo, el caso de México o las regiones indígenas, por ejemplo. Entonces, ahí tenemos una variedad en cuanto a la forma como se presenta, en este caso, por ejemplo, las costumbres, por ejemplo, de que el hombre siempre lleva el orden en la casa, por ejemplo, es el que de alguna manera debe ser atendido de cierta forma, mientras que la mujer, bueno, pues tiene otras funciones distintas. Entonces, ustedes van a tener que comentarme ahí qué fomenta y qué combate cada uno de sus aspectos. Y la Internet, efectivamente, en los medios de Internet, ¿qué elementos son los que afectan en este caso, a nuestra sociedad? ¿Sí? Como los videojuegos violentos,
como es el caso de las redes sociales, como es la forma de que nos están impulsando a ser más agresivos, por ejemplo. ¿Y claro, cómo se puede combatir? Bueno, pues a través de una charla, por ejemplo, una plática con los padres de familia antes de que los chicos utilicen los medios electrónicos, fomentar, por ejemplo, el uso adecuado con el manejo de los parental, por ejemplo, para que los niños no entren a videos o información que puede ser peligrosa para ellos. Entonces, ustedes van a tener que hacer la investigación en este caso, diferentes fuentes electrónicas y colocarla aquí. Bien, por otra parte, ya en el aspecto número 5, nos habla acerca de una relación social. En el módulo se nos habla mucho de las relaciones sociales de diferente tipo, como son la pareja, la familia, los amigos, el ambiente laboral, el ambiente social en un grupo, por ejemplo. Entonces, ustedes lo que tienen que hacer en este aspecto es citar un ejemplo de fenómeno social y hay que describirlo, por favor. Por ejemplo, si yo quiero referirme a la violencia en pareja, pues tengo que decir cómo se da, qué implica esa violencia en pareja, por qué circunstancias se provoca. Entonces, si yo elijo ese tipo de relación, tengo que explicar cuáles son esos efectos, esas causas y esos efectos que tienen en esa relación social. ¿Sí? Si es familiar, ¿por qué existe ese problema de disfunción familiar o de conflictos entre la familia, el papá, los hijos, los abuelos, etcétera? Y hay que describirlo de manera muy bien planteada. Aquí pueden ustedes utilizar también fuentes y consultarlas y pueden poner ahí la cita textual, que es importante que pongan las referencias o las citas textuales si ya están haciendo su escrito. Y es muy importante, acuérdense que se les pide aquí formato, que sean referencias en formato APA, y prepa línea siempre ha sido como todos los trabajos, no podemos hacer plagios, ni copiar nada más la información y pegarla. Hay que hacer las referencias adecuadas. Y bueno, responde a la siguiente pregunta, viene una pregunta número 6. ¿Cuál es la intención y la postura de cada uno de los dos textos? Entonces aquí tenemos que decir, bueno, ¿cuál es la intención comunicativa? Como lo comentamos hace un momento. ¿Y cuál es la postura que tienen los autores con respecto a los temas? Entonces aquí se los puse los aspectos: informar, argumentar, exponer, explicar. Y que la intención es que el texto nos ofrece una información determinada por un propósito. Entonces es de esa manera como ustedes van a poder mostrar, describir esta situación en cuanto a las dos lecturas. ¿Sí? Entonces aquí también igual en este espacio, en un párrafo, ustedes pueden explicar con claridad la intención de cada uno de estos elementos. Bien. Por otra parte, ya en el número 7, que es la que nos interesa también porque estamos ya consolidando todo este conocimiento, nos pide que hagamos una reseña crítica, ¿sí? Y esta reseña crítica debe estar bien fundamentada y bien condicionada. Es decir, esta reseña debe estar estructurada y debe ser tomada de uno de los dos textos que ustedes consideren, ya sea el del rostro de la violencia o la violencia en México sobre las mujeres. ¿Y qué debe llevar esta reseña? Pues un título, como todos los escritos debe llevar un título, que ustedes que hayan elegido de las dos lecturas, que ustedes consideren, los datos del autor y bibliográficos del texto, hay que poner los datos, quién fue el autor, de qué fuente lo sacaron, toda la información necesaria. La introducción, que es lo que nos abre un panorama de lo que trata el asunto, nos ubica muy bien en lo que está pasando. El desarrollo, que es los aspectos más relevantes de la historia y demás de lo que estamos tratando, y la conclusión o su opinión, en este caso de ustedes mismos, que sea efectivamente crítica, por eso les pide que sea una conclusión muy importante, ¿sí? Y bueno, en otro aspecto, pues las fuentes de consulta que al final se tienen que poner en formato APA. Recuerden que esto es muy necesario porque si reforzamos nuestro contenido, nuestro trabajo, y de esta manera le vamos a dar más sustento para poder hacerlo de manera completa. Entonces, se fijan aquí ya esta parte es un poco más ya del desarrollo de nuestro escrito, en el cual tenemos que utilizar las estrategias de comprensión lectora, las estrategias de redacción que hemos visto en otros módulos. Entonces, esto es lo que ya culmina nuestro trabajo y que ustedes, bueno, tendrán que entregar aquí en este espacio y de manera ya completa. Sí, bueno, entonces en este aspecto yo quiero hacer ese énfasis para que ya vayan elaborando este proyecto y también de alguna manera, pues, ustedes también
puedan trabajarlo de manera más, con tiempo suficiente. Si tienes actividades pendientes también hay que entregarlas, pero esta principalmente es la que nos consolida todo lo que estamos viendo al final de este módulo. Y pues si requieren el apoyo, efectivamente yo estaré atendiéndolos ustedes de lunes a viernes, de 4 de la tarde a 10 de la noche aproximadamente, para que puedan ustedes estar al tanto, yo pueda revisar sus mensajes. Y ya saben, el mensajero está ahí mismo para que estemos en contacto. Finalmente, bueno, ya las recomendaciones en cuanto a la entrega. Algunos otros más que voy a hacer aquí para que ustedes estén conscientes de este asunto, que sería, efectivamente, hay algunos aspectos, unos puntos muy importantes, que es escribir correctamente los datos de su archivo para cada vez que lo presenten, leer con detenimiento las indicaciones y realizarlas como se solicita. Hay que, ya saben, tienen que leer las instrucciones, cómo se tienen que llevar a cabo el proceso, qué hacer, cómo hacerlo, qué recurso utilizar. Es necesario que ustedes ya a nivel del módulo 3 estén conscientes en que debemos llevar un procedimiento ya para la entrega de cada una de las actividades. Y del proyecto integrador, pues con mucha más razón. Utilizar el formato original, que en este caso aquí lo tenemos, en este caso el formato que acabo de mencionarles. Realizar la lectura de los textos que se piden, aplicando las estrategias de comprensión lectora y de redacción. Por otra parte, también en la redacción utilizar mayúsculas y minúsculas, ahí también se les sugiere mucho eso. No todo en mayúsculas, acuérdense que es una falta en cuanto a la entrega de trabajos. Utilizar totalmente palabras o párrafos todos en mayúsculas. Hay que usar mayúsculas y minúsculas, el uso de la ortografía, de la redacción, de puntos, acentos. Hay que revisar muy bien el escrito para que tengan una buena presentación. Bueno, citar las fuentes también que les decía de consulta, las referencias en formato APA. Tenemos ahí un manual de referencias que nos otorgan ahí en Prepa en Línea. Está en la parte del inicio de la página en mi comunidad. Ahí tenemos ahí unos recursos. Ahí vienen algunos documentos donde se nos pide cómo entregar esos trabajos. Y también las tutoras, por ejemplo, de una manera, ahorita la tutora encargada también aquí del grupo, pueden también, ella les puede proporcionar esa información en cuanto a las fuentes. Y bueno, redactar, bueno, no pegar, algo muy importante, no pegar la información de manera inmediata, así nada más hacer, seleccionar los archivos y agregarlos, sino que hay que analizarlos, hay que hacer el procedimiento para la extracción de ideas y finalmente, pues, escribirlos y hacerlos de manera personal. ¿Sí? Ya sea utilizar haciendo la estrategia de la síntesis, o la paráfrasis, o el mismo resumen. Bueno, finalmente, no les pido yo un formato específico, pero se recomienda siempre que lo hagan en letra Arial 12, los títulos un poco más grandes, en negritas, por ejemplo, en este caso, y bueno, pues que se observe que tenga adecuación, coherencia y sentido cada uno de los párrafos, que eso también implica un trabajo pues de mucho tiempo, así es que ustedes van a tener que realizarlo de esta manera. Y la fecha límite que tenemos para la entrega de estas actividades, tanto el proyecto integrador como las que ustedes tengan pendientes, es el 23 de octubre a las 12, a 5 minutos antes de la hora, ¿sí? Del siguiente día. Entonces, tienen tiempo suficiente y es miércoles, así es que pueden ustedes ir haciendo una programación, una planeación para que puedan entregar su trabajo de manera efectiva. ¿Sí? Entonces, de esta forma, pues es parte de lo que yo quiero compartir con ustedes. Si vuelvo a repetir, yo tengo el espacio, ahí tienen ustedes cómo comunicarse conmigo. Cualquier duda, tenemos ahí el horario que les acabo de comentar, de lunes a viernes de 4 a 10. Y la ayuda también de la tutora, que en este caso se llama Dulce, que es la tutora que se encarga de este grupo, el 018, y que estará también al tanto de sus comentarios. Bueno, pues yo les agradezco mucho la atención y pues esta sesión la dejamos aquí para que ustedes la revisen y cualquier tema que no quede claro o cualquier duda que tengan, con gusto estaré ahí para ayudarlos. Les agradezco mucho, que pasen muy buenas noches.